Daisy de Brough había olvidado el nombre de su novio. Yo, Teodiosa, te tomo a ti. Se mordisqueó el labio inferior. Su padre los había presentado unos días antes, aquella terrible mañana, cuando los tres habían ido por la licencia matrimonial. Después él se había esfumado y no lo había vuelto a ver hasta solo unos minutos en el dúplex que su padre poseía al oeste del Central Park, cuando había bajado a la sala donde ese mediodía estaba celebrándose aquella apresurada boda. Daisy casi podía sentir la energética desaprobación de su padre que se encontraba a su espalda, pero eso no era nada nuevo para ella. Lo había decepcionado incluso antes de nacer y no importaba cuánto lo hubiera intentado, nunca había conseguido que cambiara de opinión sobre su hija. Se arriesgó a mirar de reojo al novio que el dinero de su padre había comprado, un semental, un auténtico semental de estatura imponente, constitución delgada pero fibrosa y extraños ojos color ámbar. A la madre de Daisy le había encantado. Lani de Beruc había muerto el año anterior en el incendio de un yate cuando dormía en brazos de una estrella de rock de 24 años. Daisy ya podía pensar en su madre sin sentir dolor y sonrió para sus adentros al darse cuenta de que el hombre que estaba junto a ella hubiese sido mayor para Lani. Debía rondar los 35 años y su madre solía fijar el límite en 29. Tenía el pelo tan oscuro que parecía negro y unos rasgos cincelados que harían que su cara pareciera demasiado bella si no hubiera por la mandíbula firme y el ceño amenazador. Los hombres que poseían ese butal atractivo habían atraído a Lani, pero Daisy los prefería más maduros y conservadores. No por primera vez desde que la ceremonia había comenzado, deseó que su padre hubiera escogido a alguien menos intimidante. Intentó tranquilizarse, recordándose que no iba a tener que pasar más que unas pocas horas con su nuevo marido. Todo acabaría en cuanto tuviera la oportunidad de exponerle el plan que se le había ocurrido. Por desgracia, el plan conllevaba romper unos votos matrimoniales que ella consideraba sagrados, y dado que no solía tomarse sus promesas a la ligera, en especial los votos matrimoniales, sospechaban que eran los remordimientos de conciencia la causa de su bloqueo mental. Empezó de nuevo, esperando que el nombre le viniera a la mente. Yo, Teodiosa, te tomo a ti. La voz de Daisy se apagó. El novio en cuestión no le dirigió ni una simple mirada y por supuesto tampoco intentó ayudarla. Permaneció con la vista al frente y las inflexibles líneas de aquel duro perfil le provocaron a Daisy un cosquilleo en la piel. Él acababa de formular sus votos, así que tenía que haber pronunciado el dichoso nombre, pero la falta de inflexión en su voz no había traspasado la parálisis mental de Daisy y no se había enterado. Alexander, masculló su padre detrás de ella, y así Daisy pudo deducir por el tono de su voz que apretaba los dientes otra vez. Para haber sido uno de los mejores diplomáticos de Estados Unidos, no se podía decir que tuviera demasiada paciencia con ella. Daisy se clavó las uñas en las palmas de las manos, diciéndose que no tenía otra alternativa. Yo, Teodiosa, tragó saliva. Te tomo a ti, Alexander. Hizo una pausa, como mi horrible esposo. Hasta que no escuchó la exclamación de Amelia, su madrastra, no se dio cuenta de lo que había dicho. El semental volvió la cabeza y la miró. Arqueaba una ceja oscura con leve curiosidad, como si no estuviera seguro de haber oído correctamente. Mi horrible esposo. El peculiar sentido del humor de Daisy tomó control y sintió que le temblaban los labios. Él alzó las cejas y esos ojos profundos la miraron sin una pizca de diversión. Resultaba evidente que el semental no compartía sus problemas para contener una sonrisa importuna. Tragándose la histeria que crecía en su interior, Daisy miró rápidamente hacia adelante sin disculparse. Al menos una parte de aquellos votos había sido honesta porque él, sin duda, sería un esposo horrible para ella.
Finalmente, el bloqueo mental desapareció y el apellido del novio irrumpió en su mente: Markov. Alexander Markov era otro de los rusos de su padre. Como antiguo embajador en la Unión Soviética, el padre de Daisy, Max Petrov, tenía infinidad de conocidos en la comunidad rusa, tanto allí, en Estados Unidos, como en el extranjero. La pasión de su padre por la ancestral tierra que lo había visto nacer se reflejaba incluso en la decoración de la habitación donde se encontraban en esos momentos. En las paredes azules, tan comunes en la arquitectura residencial de su país, la chimenea de ladrillos amarillos y la multicolor alfombra Killing. A la izquierda, sobre un sector de nogal, había un par de floreros de cobalto ruso y algunas figuras de cristal y porcelana de las colecciones imperiales de San Petersburgo. El mueble era una mezcla de arte deco y estilo victoriano que, de una manera extraña, armonizaba con la estancia. La gran mano del novio tomó la de Daisy, mucho más pequeña, y ella sintió la fuerza que poseía cuando le puso la sencilla alianza de oro en el dedo. «Con este anillo yo te desposo», dijo él con voz severa e inflexible. Ella contempló el sencillo aro con momentánea confusión, por lo que podía recordar, acababa de entrar en lo que Lani denominaba la fantasía burguesa del amor, el matrimonio, y lo había hecho de una manera que nunca hubiera imaginado posible. «Por el poder que me otorga el Estado de Nueva York, os declaro marido y mujer», comentó el padre. Daisy se tensó mientras esperaba que el padre, Reiser, invitara al novio a besar a la novia. Cuando no lo hizo, supo que había sido una sugerencia de Max para ahorrarle la vergüenza de verse forzada a besar esa hosca y recia boca. No entendía cómo su padre había pensado en ese detalle, que sin duda se les había pasado por alto a todos los demás. Aunque no lo admitiría por nada del mundo, Daisy desearía haberse parecido más a él en ese aspecto, pero si no era capaz de encargarse ella sola de los acontecimientos más importantes, ¿cómo iba a ocuparse unos simples detalles? Sin embargo, detestaba sentir lástima de sí misma, de modo que apartó a un lado ese pensamiento de su padre, mientras que su padre se acercaba a ella para besarle fríamente la mejilla como colofón de la ceremonia. Esperaba alguna palabra de afecto, pero tampoco se sorprendió al no recibirla. Incluso consiguió no sentirse dolida cuando él se apartó. Max señaló al misterioso novio, que se había acercado a las ventanas que daban a Central Park. Los había casado el juez Risender. Los otros testigos de la ceremonia eran el chofer, que había desaparecido discretamente para atender sus deberes, y la esposa de su padre, Amelia, que destacaba entre los demás con cabello rubio cenizo y aquella característica voz ronca. «Felicidades, cariño, formáis una pareja, Alexander y tú, muy buena, ¿no te parece, Max?», exclamó Amelia. Amelia abrazó a Daisy, envolviéndola a las dos en una nube de perfume alzheimeño. Amelia simulaba sentir un cariño sincero por la hija legítima de su marido, y aunque Daisy era consciente de los verdaderos sentimientos de su madrastra, reconocía el mérito de Amelia guardando las apariencias. No debía ser fácil para ella enfrentarse a la prueba viviente del único acto irresponsable que Max había cometido en su vida, incluso aunque hubiera sido 26 años antes. «No sé por qué has insistido en ponerte ese vestido, querida. Sería perfecto para una fiesta, pero no para una boda». La mirada crítica de Amelia evaluó con severidad el caro vestido dorado de Daisy, con el corpiño de encaje y el bajo bordado que acababa unos 15 centímetros por encima de la rodilla. «Es casi blanco», indica Amelia. «El dorado no es blanco, querida». «Y es demasiado caro», indicó Amelia. «La chaqueta es muy discreta», señaló Daisy, alisando las solapas de la prenda de repaso dorado que le caía hasta la parte superior del busto. «Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿No podías haber seguido la tradición y ponerte algo blanco?
o haber escogido al menos algo de seda, exclamó Amelia. Ya que ese no iba a ser un matrimonio de verdad, Daisy pensaba que, de haber tenido en cuenta la tradición, sería recordando a sí misma que estaba vulnerando algo que debería haber sido sagrado. E incluso se había quitado la gardenia que Amelia le había prendido en el pelo, aunque esa se la había vuelto a colocar en el mismo lugar poco antes de la ceremonia. Sabía que Amelia tampoco aprobaba los zapatos dorados que parecían unas sandalias romanas de gladiador. Si no fuera por el tacón de 10 centímetros, eran terriblemente incómodos, pero al menos era imposible confundirlos con unos zapatos tradicionales de raso. El novio no parece feliz, susurró Amelia. No me sorprende. ¿Por qué no tratas de evitar de decir alguna otra tontería por ahora? Y te lo digo en serio, haz algo con respecto a esa molesta costumbre que tienes de decir todo lo que piensas, le indicó Amelia. Daisy apenas pudo reprimir un suspiro. Amelia nunca decía lo que pensaba, en tanto que Daisy casi siempre lo hacía. Y tal alarde de sinceridad molestaba a su maestra, pero Daisy no era capaz de actuar con hipocresía. Tal vez fue porque eso era lo único que sus padres tenían en común. Dirigió una mirada fugitiva a su nuevo marido y se preguntó cuánto le habría pagado su padre para que se casara con ella. La parte más irreverente de Daisy se moría por saber cómo se había efectuado la transacción. Dinero en efectivo, un cheque, pensión, Alexander Mako, acepta American Express. Mientras observaba al novio declinar una mimosa de la bandeja que le había tenido Min-sun, intentó imaginar lo que él estaría pensando. ¿Cuánto tiempo más debo esperar antes de poder sacar a la mocosa de aquí?, pensó Albert Mock, echó un vistazo a su reloj. Otros 5 minutos más. Decidió observar cómo el sirviente que pasaba con la bandeja de bebidas se paraba a adularla. Disfrútalo, señora. Pasará mucho tiempo antes de que puedas volver a hacerlo, le indicó el mesero. Mientras más le mostraba al juez un samovar antiguo, Alex contempló las piernas de su nueva esposa, expuesto ante todo el mundo gracias a que ella llamaba vestida de novia. Eran delgadas y bien proporcionadas, lo cual le hizo preguntarse si el resto de su cuerpo femenino, oculto a medias por la chaqueta, sería igual de tentador, pero ni siquiera el cuerpo de una sirena lo convencería de tener que casarse a la fuerza.